Iniciamos con nuestro primer invitado de este miércoles, Jan González Cuello. Él es neumólogo que nos va a hablar acerca del tema obligado para esta ocasión, los diferentes tratamientos para COVID-19 y también de muchos otros temas de salud. Buenos días a nuestro invitado. Estamos ya con usted. Muy buenos días, hola, gracias por la invitación a su programa. Bien, doctor, en medio de la pandemia nosotros decíamos temprano que ya hay los suficientes indicadores en el tiempo. Ya tú encuentras un médico que te dice, yo he manejado 200 pacientes con COVID, 300 pacientes con COVID, algunos lo manejé por teléfono, algunos llegaron a tal etapa, otros estaban más enfermos, otros estaban hicieron gravedad, tantos pacientes mueren. Asimismo, nosotros vemos los tratamientos. Vemos que se han establecido el protocolo no sé de dónde, el protocolo de Boston, el protocolo de Virginia, el protocolo, y ya es un librito y te dicen, paciente 60 años, hipertenso, este es el tratamiento, con síntomas o sin síntomas, y tú tienes un librito para poder atender a los pacientes. Asimismo está la gente, lo que la gente le ha probado, los asintomáticos y otros no. Que si la ivermectina, que la hidrocloroquina, que la resvicindil, que el toxi, qué sé yo qué, y te dan una serie de medicamentos que ya la gente receta y se la sabe de memoria. Doctor, desde su punto de vista, háblenos, sepárenos un poquito las etapas del COVID de acuerdo a su gravedad y a la vulnerabilidad de los pacientes, y háblenos de los tratamientos que usted puede decir que están siendo efectivos en cada caso. Sí, mira, en realidad los pacientes de COVID tú lo puedes clasificar en varias etapas. La mayor parte de ellos son pacientes que cursan con síntomas leves. Esos pacientes tú los puedes manejar sin ningún problema desde la casa, manejo solamente de los síntomas, y esos pacientes tú le das seguimiento vía telemedicina. No necesariamente tienen que venir a la clínica, a la consulta. Mayormente, ya cuando el paciente va a comenzar a requerir oxígeno, administración de oxígeno suplementario, ya la enfermedad nosotros decimos que está un poquito más delicado, más grave. Y ahí es que nosotros tenemos que tener más cuidado a la hora de nosotros decidir el egreso o internar al paciente para darle un manejo intrahospitalario. Ya cuando el paciente amerita ingreso, ya nosotros tenemos una gama de medicamentos que hasta el momento han aprobado tener beneficio. Y voy a comenzar hablando sobre uno de los que tú mencionaste, que es el Remdesivir, medicamento antiviral, que lo tenemos disponible en el país y que se utiliza específicamente en pacientes que ameritan ingreso y que tienen requerimiento de oxígeno suplementario. Bien, otro de los medicamentos que tú mencionaste fue el tocilizumab, otro medicamento también que tiene utilidad en otras enfermedades fuera del COVID, para ponerte un ejemplo, artritis reumatoide. Y ese medicamento ha demostrado beneficio en aquellos pacientes que tienen una condición específica del COVID, que están bien graves, que se llama tormenta de citoquinas. Ese medicamento se utiliza, nosotros lo tenemos disponible, lo hemos utilizado, y los pacientes se benefician bastante con este tipo de manejo. Hay otros, para ponerte un ejemplo, pacientes con síntomas leves, que tú lo puedes manejar de la casa. Hay un medicamento que llegó recientemente que es el Favipiravir, que ha demostrado también a aquellos pacientes con síntomas leves que trae beneficio. O sea, esos pacientes se pueden manejar muy bien con esos medicamentos. Ya en el caso de otros dos que tú mencionaste, como la ivermectina y la hidroxicloroquina, ya eso sí hay bastante evidencia científica de que, principalmente con la ivermectina, de que no trae ningún beneficio a los pacientes COVID, para nada. Y obviamente... Ni en la prevención. Ni en la prevención. Es un medicamento, al contrario, que le crea una falsa sensación al paciente de que se siente que, mira, yo estoy tomando ivermectina, yo la estoy usando, no me COVID. Le pierden un tiempo valioso en la casa para llegar a la clínica y en realidad eso es lo que no está pasando. Tienen esa falsa sensación, esperan 7, 8, 9 días cuando la enfermedad
tiene un curso un poquito ya delicado y se pierde un tiempo valioso para nosotros poder hacer algo. Doctor, en el caso de esos medicamentos, ya que usted descarta y los que van funcionando, los pacientes asintomáticos o con síntomas de gripe normales que se tratan en su casa, se sigue haciendo tratamiento con vitaminas, con el tema de antigripales, vitaminas y en algunos casos antibióticos. Sí, porque ese es el 80%, más del 80% de los pacientes ese. Absolutamente. Yo te mencioné al principio eso, que la mayor parte de los pacientes tú lo puedes manejar desde su casa, los síntomas leves. Y el manejo consiste en eso, manejo de los síntomas solamente. Usted tiene fiebre, toma acetaminofén. Tiene congestión nasal, le descongestionamos la nariz, todo eso. En el caso de las vitaminas, te estoy mencionando lo mismo que la ivermectina y la hidroxicloroquina. No se ha demostrado evidencia suficiente para decir que ni para tratamiento ni para prevención. Si usted lo está tomando, una vitamina no te va a hacer absolutamente ningún tipo de daño, pero no es un medicamento y no son medicamentos que están aprobados científicamente que dicen, mire, esto es para prevención del COVID. Pero yo veo, doctor, que los protocolos que hablamos al principio, las vitaminas están incluidas. Sí, claro. Tú vas a encontrar muchísimos protocolos que incluyen la vitamina C a dosis muy altas, pero si tú revisas las revistas científicas de renombre, te nombro una como el New England Journal of Medicine, ninguno de ellos te dicen con evidencia concreta, utiliza vitamina C, que eso te va a mejorar del COVID. Pero es lo que te digo, es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo. Medicamentos que usábamos al principio de la enfermedad ya ahora mismo no se están utilizando. O sea que es una enfermedad que nosotros estamos aprendiendo mucho de ella y cada vez van a seguir saliendo manejos y cosas que utilizamos ahora probablemente ya no se van a estar utilizando. Doctor, usted mencionó un medicamento, el Fabiflu. Favipiravir. Sí, el Favipiravir, que es el Fabiflu. Ese medicamento que tiene la ventaja se da cuando los pacientes están un poquito con más problemas que lo normal, pero que todavía no están internos, ya que la Revicindil es un medicamento intravenoso. Ese medicamento tiene el mismo comportamiento de Revicindil y ese medicamento se podría dar en cualquier nivel, porque yo veo que hay mucha conciencia de parte de los médicos con el tema de cómo manejar el tema de recetar cuando saben que un medicamento es de alto costo. Cuando a ti te dicen que un Fabiflu, el tratamiento normal para un paciente le debe costar 10,000 pesos la caja y se puede tomar 6 cajas o 3 cajas, son 30,000 pesos. Cuando te hablan de un Revicindil de que cuesta 10,000 pesos la caja, o cuando te hablan de un ¿cómo se llama? Tocilizumab. Ajá, creo que al principio costaba 40,000 pesos la dosis y un paciente se llevaba 3 dosis. Hay un tema económico a la hora de recetarle estos medicamentos, los 3 que ya usted ha mencionado como probados en los diferentes niveles a los pacientes, porque los médicos van manejando los síntomas con respecto al costo de los medicamentos. O si usted tiene síntomas leves en su casa y usted tiene su gripón y tiene un poquito, pero no se ha ido para la clínica y el médico por teléfono le dice, quédese tranquilo, y usted se toma su Fabiflu, ¿usted tiene, eso es malo? No, para nada, mira. Obviamente esta pandemia ha modificado la práctica médica en su totalidad. Probablemente si no hubiese sido por el COVID, yo nunca hubiese dado una consulta por telemedicina, porque uno no está evaluando al paciente. Sin embargo, con esta pandemia hemos tenido que modificar totalmente la práctica. Hay medidas que uno usa con los pacientes. Mira, compra un oxímetro de pulso para valorar el oxígeno y ahí nosotros tomamos medidas. El paciente que esté en su casa y que uno está seguro que tiene síntomas leves, el Favipiravir, eso es lo que está indicado. Usted se lo puede dar y el paciente probablemente no se va a complicar. Sin embargo, tenemos que tener siempre
vista en el paciente para ver que no se complique. Ahora, la parte del Remdesivir y el Tocilizumab, que aunque son medicamentos costosos, la mayor parte de las aseguradoras lo cubren. Pero obviamente uno como médico nunca mira eso. Uno básicamente lo que dice, mire, necesitamos este tratamiento, tenemos que tratar de administrarlo, pero nunca tenemos que ver la parte económica del paciente. Siempre es lo que le conviene y lo que va con él. Doctor, hay muchísimas preguntas. Usted es un doctor neumólogo, sí, y está activo principalmente con actividad en CEDIMAT, que sí, es una de las clínicas privadas que más ha tratado de forma responsable el COVID en República Dominicana. Y con esa experiencia de pacientes que ustedes han manejado ahí, háblenos un poquito de cantidad de pacientes y de esos temas que tal vez conversábamos en la mañana. Y le decía, señores, la gente te pregunta, ¿por qué a fulano se ha hecho 10 pruebas después de que se le quitó y sigue dando positivo? ¿Por qué cuando yo dejo de contagiar después que doy negativo? ¿Cuánto tiempo voy a estar sin contagiarme de nuevo mientras tenga anticuerpos? Y espérate que ahora aparecieron unas cepas nuevas de COVID. Doctor, las cepas de COVID sí hay diferentes. El tiempo que tú tienes cuando tienes los anticuerpos mientras los tenga, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que se ha podido determinar, si tú te mantienes supervisado, si tú te puedes contagiar o no, y qué tiempo después que tú das negativo, tú y con anticuerpos, tú contagias a otros familiar tuyo o compañero de trabajo. Sí, mira, para contestar tu primera pregunta que dijiste al inicio, nosotros tenemos ya aproximadamente 6,000 y algo de pacientes vistos, no solamente por emergencia y admitidos. Nosotros tenemos una clínica que se llama Walk-in 2, que específicamente vemos pacientes que vienen a atenderse por síntomas sospechosos de COVID o que tienen COVID y quieren venir a buscar ayuda. Es una clínica que es sin cita, tú solamente te vas y te presentas allá y un médico especialista, ya sea un internista o un neumólogo, te evalúa. Para responder la otra parte, esos anticuerpos que tú mencionas luego de la infección. Bien, vamos a esperar que el doctor mejore su Hay muchos estudios que hablan de que uno... Doctor. Sí, ¿me escuchas? Bien, sí, iniciemos. Usted dice, nos iba a iniciar a contestar la segunda parte. Exacto, entonces la parte de los anticuerpos se han estudiado, hay muchos estudios que hablan de que esos anticuerpos y esa inmunidad dura aproximadamente 90 días. Eso es muy variable. Todavía no se ha visto una gran cantidad de personas que luego de tener la enfermedad, pasado el tiempo, se han vuelto a reinfectar otra vez. Pero recientemente hubo una publicación de que hubo un caso de una persona que le dio COVID y 4 o 5 meses después volvió a presentar la enfermedad. La otra parte es sobre las cepas. Obviamente eso es así, hay varias cepas del virus. Y ayer mismo hubo una publicación de una cepa que anda por aquí. Pero eso sí, eso es variable. Lo de las cepas es variable. O sea que a mí me puede haber dado un tipo de COVID y yo darme otro. Mira, ahí es que voy, y eso va con la segunda pregunta que te respondí. Todavía esa evidencia no ha salido. Hasta ahora no han visto una gran cantidad de personas que se han vuelto a reinfectar. Estamos aprendiendo todavía y eso es lo que tenemos hasta ahora. Bien, dígame, doctor, antes de pasar con Carlos y Cristino, dígame por favor la parte de la reinfección. Desde el día que usted le dio COVID, usted salió de los síntomas, se sigue monitoreando hasta que usted dé en una prueba PCR y en una prueba de anticuerpos que dé anticuerpos positivos. Tiene las dos cosas. ¿Cuándo usted ya no es contagioso hacia los demás? Bueno, ya después de los 14 días que tú tienes de enfermedad, teóricamente el virus ya no está en el cuerpo. O sea, ya después de eso.
La parte de los anticuerpos, obviamente. Aunque dé positivo en el PCR. Lo que pasa es que esa PCR puede salir positiva por muchas razones. Obviamente, aunque tú la tengas positiva, si tú no tienes síntomas, puede ser que esa PCR esté captando todavía material del virus, aunque no sea que esté viable todavía. Pero tuviste el caso del italiano que duró, ¿cuántos meses? 30 días, próximos 60 días. Pero en ese momento no se sabía, lo que tenemos evidencia hasta el día de hoy, es que ya después de 14 días el virus ya no es viable. 14 días no se pega. Ya no debería pasar eso ya. Doctor, y dentro de su práctica médica, ¿cómo dividiría usted en términos poblacionales a los más y los menos afectados? Es decir, sin importar el nivel de gravedad que puedan llegar a desarrollar, los infectados son más jóvenes, gente que pudiera haberlo conseguido en el trabajo, o son precisamente, hay un segmento poblacional que usted haya podido notar como más vulnerable dentro de los pacientes que atiende? Sí, mira, lo que más hemos visto es que los pacientes envejecientes, los pacientes obesos y pacientes que tienen enfermedades crónicas, dígase hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, son los pacientes que más hemos visto tanto por la consulta como por la emergencia, que ameriten ingreso. Esa es la población más vulnerable que nos hemos dado cuenta que hemos visto más. Y más infectada, además de más vulnerable a los efectos. Bueno, lo más infectado hasta ahora que hemos visto son los pacientes envejecientes. Son más delicados, el sistema inmune está más deprimido y son más propensos a contagiar la enfermedad y hacerla más grave. Bien, gracias. COVID-19 puede afectar varios órganos. Sí. Como entra por las vías respiratorias, parece que lo más habitual es que afecte los pulmones, pero sí, también puede afectar los riñones, el corazón, el cerebro. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan aquellos pacientes que son pacientes que han desarrollado la enfermedad de manera crónica? ¿Y cómo se aborda? ¿Cuáles son los especialistas que intervienen ahí? O si eso maneja un solo médico, un solo especialista. ¿Cómo manejan eso ustedes? Cristino, se cortó un poquito la última parte. Si me la puedes repetir, por favor. O sea, los pacientes crónicos que tienen órganos diferentes, comprometidos, ¿cómo eso se maneja? ¿Y cuál es el cuadro clínico habitual de aquellos pacientes que requieren internamiento? Sí, mira, la parte, tú lo mencionaste muy bien al inicio, de que el COVID puede producir, además de afectación pulmonar, afectar otros órganos. Hemos visto muchos pacientes que llegan a la emergencia con un infarto agudo del miocardio. Otros pacientes vienen presentándose como un accidente cerebrovascular. Muchos pacientes llegan inclusive con sangrado digestivo y es manifestación del COVID. Además de la afectación pulmonar que ellos tienen, también puede manifestarse de esas otras formas que yo te mencioné, concomitantemente con la afección pulmonar, y todo eso. Vamos a darle las gracias al doctor que nos acompañó, Jean Carlos de Sedimat, neumólogo, y vamos a agradecerle que en los próximos días lo vamos a llamar para que nos actualice de todas estas cosas, las experiencias. Yo creo que ahora en adelante la experiencia es prioritaria en todo esto. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el día de hoy, y nosotros pausamos y regresamos inmediatamente con nuestra siguiente invitada. Gracias por la invitación.